Soy el doctor Rogelio Robaina Valdés, soy profesor de la Facultad de Fisioterapia de la Universidad de Sotavento y trataré de exponer, según ustedes y su criterio, llevaremos de la mano los dos grupos, ustedes y yo, la conferencia Auxiliares del Diagnóstico. Es la segunda conferencia de esta sesión de estudio con vistas al examen general de conocimientos, que es una muy excelente opción para que todos nos actualicemos y logremos sacar excelentes notas. Los objetivos de esta conferencia van a ser 3. Son estos que están proyectados en pantalla. ¿Los ven? ¿Logran verlos bien? Sí, profe. Sí. Vamos a describir los hallazgos normales y anormales del sistema musculoesquelético en los estudios de imagen. Vamos a identificar las alteraciones en los biomarcadores de los sistemas y vamos a identificar el estudio que debemos realizar según la patología de los pacientes, es decir, qué podemos indicar en una fractura, en un esguince, en un accidente vascular cerebral. Tomando en cuenta estos 3 objetivos, vamos primero con el concepto de auxiliares diagnósticos. Son aquellas pruebas que se les pueden realizar a un paciente y tienen como objetivo proporcionar información para 4 aspectos fundamentales. El primero, corroborar o descartar un diagnóstico. Les voy a poner, por ejemplo, un diagnóstico presuntivo de COVID-19. La pandemia nos está golpeando a todos, todos estamos bastante actualizados con relación a esta enfermedad. Un paciente que empieza con fiebre, malestar, síntomas respiratorios, presuntamente tiene coronavirus. Ahora necesitamos hacer pruebas para corroborar o descartar que realmente tenga coronavirus. Si tiene coronavirus y desafortunadamente es positivo estas pruebas, vamos a ponerle tratamiento. Y estas pruebas me van a permitir incluso ver o definir cómo está evolucionando con el tratamiento impuesto. Por eso le damos seguimiento al tratamiento. También me va a permitir evaluar el estado del paciente, si es un paciente grave, si es un paciente leve. Y por último, los datos que yo obtenga pueden pasar al control epidemiológico para conocer mucho mejor la enfermedad y poder aportar y sanar más rápido a otros pacientes que posteriormente padezcan la misma enfermedad. Por lo tanto, los exámenes de diagnóstico corroboran y descartan un diagnóstico, dan seguimiento al tratamiento, evalúan o evolucionan al paciente según vaya evolucionando y aportan datos para el control epidemiológico. Los exámenes de diagnóstico se dividen en 3 grandes grupos: estudios de imagenología, estudios de laboratorio de patología clínica y estudios de electrodiagnóstico. Dentro de la imagenología, que vamos a tener las radiografías, la tomografía axial computarizada, la resonancia magnética nuclear, la ecografía o ultrasonido diagnóstico y los estudios de medicina nuclear. Todos y cada uno de estos se los voy a ir explicando en el transcurso de la conferencia, pero sí es bueno que vayan tomándolo como referencia. Dentro del laboratorio de patología clínica tenemos áreas que se dedican a la hematología, a la bioquímica, a la inmunología, a la genética y marcadores tumorales específicos. Y dentro de los estudios de electrodiagnóstico que debe manejar y dominar un licenciado en fisioterapia, hay 4 fundamentales: el electroencefalograma, los potenciales evocados, los estudios de neuroconducción y las electromiografías. Y por último, les dejo debajo en esta gráfica los biomarcadores. Uno de los 3 objetivos fundamentales son identificar biomarcadores. La historia de los biomarcadores ha evolucionado a grandes pasos. Por ejemplo, en estos momentos, ¿qué se considera un marcador biológico? Aquellos elementos antropométricos de imagen, de laboratorio clínico y neurofisiológicos que son objetivamente mesurables, quiere decir que yo puedo medir, que puedo reproducir y que son capaces de identificar procesos fisiológicos como un embarazo, procesos patológicos o la respuesta farmacológica que va a tener el paciente en función del tratamiento que yo le pongo. Dentro de los procesos fisiológicos, y marco entre paréntesis embarazo, porque un marcador biológico es la prueba de embarazo. Ese famoso test de orina que se hace en las mujeres para definir en los primeros momentos si están embarazadas o no, es un marcador biológico.
Los marcadores biológicos se van a clasificar en tres: marcadores de diagnóstico, marcadores de pronóstico y marcadores predictivos. Los marcadores de diagnóstico, los biomarcadores de diagnóstico son aquellos que me van a diagnosticar la enfermedad e incluso su curso, es decir, si es una enfermedad grave o una enfermedad leve. Le pongo, por ejemplo, el antígeno prostático. Ese examen de sangre que se hace en los hombres de mediana y tercera edad para definir cómo está la próstata puede estar elevado cuando se inflama la próstata. Pero si ese antígeno prostático empieza a variar en su cifra, o sea, cambia rápidamente, es indicativo de que la inflamación prostática pasó a ser un cáncer de próstata. O sea, ya me indicó el diagnóstico de cáncer de próstata, sencillamente esa variación. Los biomarcadores de pronóstico tenemos, por ejemplo, el test de Endopredict. El test de Endopredict mide algunas proteínas sanguíneas que se presentan en las mujeres con cáncer de mama. Si este test fuera negativo, las mujeres van a tener una pausa entre la aparición del primer cáncer, el tratamiento al que resolvieron y el segundo cáncer entre 5 y 10 años. O sea, yo le puedo pronosticar un lapso sin síntomas entre unos 5 y unos 10 años. Y los biomarcadores predictivos me dicen si el tratamiento que yo voy a poner es efectivo o no. Y en este caso tenemos las proteínas HER2 también en cáncer de mama, para traer el mismo ejemplo. Si una paciente con cáncer de mama tiene niveles elevados de HER2, tiene un cáncer de mama de los más agresivos. Sin embargo, los medicamentos que actúan sobre esta proteína le garantizan la curación del cáncer. Por lo tanto, los biomarcadores, esos elementos antropométricos de imagen de laboratorio y neurofisiológicos objetivamente mesurables y capaces de identificar procesos fisiológicos, patológicos y de respuesta farmacológica, los hacemos a diario, pero no los conocemos. Y un elemento, por ejemplo, un biomarcador antropométrico sería un exceso del tejido celular subcutáneo o panículo adiposo. Un exceso desmesurado de ese tejido me indicaría un grado de obesidad. Un biomarcador radiológico en este caso sería el trazo de una fractura. Ese es un biomarcador. Pero vamos a ir más adelante profundizando un poco más en biomarcadores. Las radiografías. Las radiografías son imágenes en dos dimensiones y se utiliza para ello los llamados rayos X. Los rayos X penetran a través de nuestro cuerpo y según la densidad de nuestros tejidos van a dar imágenes en blanco, en negro o en una escala de grises. En blanco los huesos, porque son los más densos. En negro los menos densos, por ejemplo el aire pulmonar o el aire de nuestras vísceras. Y en grises músculos y otros tejidos. Cuando identificamos o cuando vemos una radiografía, tenemos que recordar siempre estos tres colores porque a partir de ahí vamos a distinguir mucho los elementos. Rayos X, sistema óseo, por eso se lo pongo así. No importa si es el rostro de una bella joven o el honorable rostro de una anciana, debajo tenemos un esqueleto. Un esqueleto con las mismas características. Hueso frontal, maxilares, ¿sí? Órbitas, etcétera. Por lo tanto, para ser buenos en estudios de diagnóstico, tenemos que ser buenos en anatomía. Tenemos que dominar la anatomía. Si dominamos la anatomía, todo es muy sencillo. El ser humano es uno solo, sin importar la raza, sin importar el tamaño, sin importar la obesidad o delgadez que posea. Vamos a ver un esqueleto con las mismas características en todos los seres humanos. Y estamos hablando de radiología, pero vamos a ver el mismo sistema muscular, el mismo sistema digestivo, por lo tanto no tenemos por qué tener miedo o pensar que el paciente, porque sea obeso o porque sea muy delgado, porque sea muy alto, porque sea muy bajo, vamos a obtener cambios o vamos a ver radiografías diferentes. Es la misma radiografía y sencillamente son las mismas estructuras que nosotros tenemos que identificar. No importa si es una persona obesa, como la imagen de la derecha, dentro tiene un esqueleto. La obesidad es sobre el esqueleto. O una persona delgada, la imagen de la izquierda. Nota la diferencia de su estructura, de su volumen. Sin embargo, internamente es un esqueleto igual. Si lo conocemos, podemos indicar el fémur, la pelvis, la columna, las costillas, porque van a ser las mismas. Llamo la atención sobre esto para que nunca tengamos miedo de examinar
o de valorar una radiografía. El licenciado en fisioterapia tiene que utilizar todas las herramientas que tiene. Y los exámenes de diagnóstico son de las más importantes que tiene para hacer un buen diagnóstico y hacer un buen tratamiento. ¿Cómo interpretamos una radiografía? ¿Cuáles son los puntos que yo tengo que tomar en consideración? Y les traigo los 7 puntos más importantes para interpretar una radiografía. Lo primero, corroborar que el estudio sea del paciente. Llega un paciente a consulta con una radiografía y le dice, mire mi radiografía, quiero que me diga qué tiene. Usted tiene que ver si en los márgenes de la radiografía está el nombre del paciente, la clínica donde se hizo y el médico que realizó el estudio. Si no tiene eso y se equivocaron y le dieron otra radiografía, usted estará cometiendo iatrogenia, estará lastimando más que beneficiando al paciente porque lo estará tratando por algo que no tiene, que realmente no tiene. Cuándo se realizó el estudio es muy importante. A veces nos llega un paciente y nos trae una radiografía de hace 4 años. Si son cambios degenerativos, por ejemplo, de una gonartrosis de rodilla y tiene 4 años de evolución, calculen ustedes los cambios en la actualidad con relación a los que traen la radiografía. Lo segundo, definir el método de estudio que vamos a ver. No podemos ver igual, no podemos leer igual una radiografía simple que una tomografía axial computarizada, que una resonancia magnética. En esta conferencia las vamos a ver todas, pero todas se ven de forma diferente. ¿Qué tipo de proyección? Si es anteroposterior, si es lateral, si es axial, porque al ver las estructuras cambian según la forma en que nosotros las veamos. Si vemos de frente a un paciente y le hacemos una radiografía de frente, estaríamos haciendo una radiografía anteroposterior. Si la hacemos de lado, sería una radiografía lateral. Si es un estudio simple o contrastado. En ocasiones indicamos radiografías, y esto fundamentalmente para el sistema digestivo, y podemos utilizar contrastes de bario o de yodo. Y estos contrastes nos definen muy bien el tracto digestivo y podemos dilucidar muy bien un cáncer o una úlcera. ¿Qué región anatómica estamos explorando? Si vamos a explorar un hombro, una muñeca, una rodilla, tenemos que saber, voy a indicar una radiografía simple de rodilla y la quiero AP, es decir, anteroposterior, lateral o axial. Y en función de eso, hago mi indicación y veo y busco las estructuras en esa vista. Y la interpretación anatómica, vuelvo y les digo, si no sabemos anatomía, no vamos a poder nunca interpretar correctamente una radiografía. Van muy de la mano. Si hacemos una radiografía simple de cráneo en vista anteroposterior, esto es lo que vamos a encontrar independientemente de la persona. Una bóveda craneal, el tabique nasal, el peñasco, las fosas nasales, el cornete inferior, los dientes, la mandíbula, el seno maxilar, la fosa orbitaria y otras estructuras anatómicas que nosotros conocemos por anatomía que están en esta zona. Por eso, si no conocemos anatomía, si no sabemos de anatomía, difícilmente identificaremos las estructuras. Y vuelvo y les digo, radiografía es hueso, pero además es anatomía. ¿Cuáles son las indicaciones de una radiografía? Y es uno de los objetivos de esta conferencia, los traumatismos directos. Si el paciente llega con un traumatismo de codo, con un traumatismo de clavícula, con un traumatismo de hombro, un traumatismo de miembros inferiores, podemos indicar una radiografía simple. Para corroborar la reducción correcta de una fractura, es una segunda indicación. Tuvo una fractura de muñeca, se hizo la reducción y hay que indicar una segunda radiografía para ver si la reducción fue correcta. Y a nosotros como fisioterapeutas nos sucede muchas veces que el traumatólogo hizo la radiografía de inicio, diagnosticó la fractura, supuestamente redujo la fractura, le puso el yeso y se olvidó del paciente, lo mandó a rehabilitación. Si la reducción quedó mal hecha, entonces nosotros estaríamos atendiendo una fractura que no fue reducida correctamente y tendríamos entonces un problema ético ahí. Como guía en cirugía ortopédica, los ortopédicos cuando tratan de pasar un clavo intramedular, cuando ponen una prótesis total de rodilla, hacen radiografías para ver si la prótesis o los clavos o los tornillos o el material de osteosíntesis que utilizaron quede correctamente. Cambios degenerativos. Los cambios degenerativos se aprecian desde el punto de vista óseo, que es el tejido que mejor se ve en la radiografía, se aprecia muy bien. La disminución del cartílago, la presencia de osteofitos, la esclerosis de los huesos, etc. Enfermedades reumáticas sistémicas en estadios avanzados.
Dentro de las enfermedades reumáticas sistémicas, que es otra indicación de radiografía, las más frecuentes una de las más frecuentes es la artritis reumatoide. Sin embargo, en estadios iniciales puede que los cambios degenerativos de las manos no estén presentes. Sin embargo, ya tenga otros marcadores biológicos como un factor reumatoide elevado o anticuerpos antinucleares elevados, y podemos diagnosticar la artritis reumatoide sin cambios radiológicos ostensivos. La radiografía también nos permite ver crecimientos anormales de hueso, es decir, de un cáncer. Ver si hay cuerpos extraños o no. A veces hay un accidente, penetran objetos al organismo y de la única forma que los vemos, si son sólidos, es a través de una radiografía. Y por último, y muy importante para nosotros como terapeutas, es la valoración de las curvaturas corporales, es decir, columna cervical, columna dorsal y columna lumbar. Si estamos en consulta y nos llega este paciente, vamos a suponer el de la izquierda, y le dice al doctor, al licenciado Martínez Gutiérrez, vengo a rehabilitación. ¿Qué hacemos? Lo rehabilitamos, lo mandamos a su casa. ¿Qué hacemos? No ha visto a ningún médico, no quiere ir con un médico, viene con usted porque además ya lo rehabilitó de un esguince de tobillo y cree que usted le puede facilitar la vida. ¿Qué haríamos? O el de la derecha, se cayó jugando fútbol, cayó sobre su hombro, le cayeron encima, y como es un atleta de los que usted atiende constantemente en su consulta, vienen con usted. ¿Podemos pasarlo a rehabilitación? ¿Los podemos rehabilitar directamente? ¿O primero tendríamos que hacer un buen diagnóstico, y ese buen diagnóstico lleva exámenes de diagnóstico, en este caso radiografías? Para eso, lo primero, y vuelvo y les digo, insisto en esto porque es muy importante que conozcamos la anatomía de la zona que estamos valorando. En este caso, una radiografía de hombro, que podamos identificar clavícula, ¿sí? La espina de la escápula, la cápsula glenoidea, el troquíter, la cabeza del húmero, la diáfisis del húmero con su cortical y su parte medular, las costillas. Si nosotros logramos definir y conocemos ya de antemano la estructura anatómica normal del hombro de estas personas, entonces nosotros estamos en condiciones de poder leer, de poder valorar una radiografía y tomar una decisión a priori. En el de la izquierda, pues desafortunadamente con ese hombro en charretera parecía una luxación de hombro, y así es una luxación de hombro. La cabeza del húmero está fuera de la cápsula. ¿Lo pudiéramos rehabilitar? No. Tenemos que canalizarlo con el traumatólogo, con el médico o con el cirujano, en el caso de lo que tengamos más próximo, en este caso el traumatólogo, para que haga la reducción de la luxación. Y en el de la izquierda tenemos un trazo de fractura de clavícula del tercio medial de la clavícula. Tampoco lo podemos rehabilitar porque es una fractura que acaba de suceder. Tenemos que esperar que pase por las fases de consolidación para poder trabajar sobre eso. Pero si no lo sabemos, si no dominamos anatomía y vemos esa radiografía y no somos capaces de definir la lesión que tiene nuestro paciente, estaríamos lastimando más que afectando al paciente. Por eso es tan importante una radiografía y radiografía del sistema óseo. Si nos llega un paciente con esta mano así, dice que se cayó con la mano en dorsiflexión, resbaló, apoyó la mano se dio y se le deformó la mano, lleva 4 días así, no la puede mover y quiere que lo rehabilite. ¿Lo pudiéramos rehabilitar? Sería la pregunta que tendríamos que hacer. ¿No podemos rehabilitarla? Entonces, a partir de ahí, tenemos que hacer un buen diagnóstico, y ese diagnóstico también implica una radiografía que además tenemos que saber interpretar. Y para saberla interpretar, volvemos a lo mismo, y les traigo estas diapositivas una y otra vez para que vean la importancia de conocer la anatomía de nuestro cuerpo. Ya conociendo cuál es el cúbito, cuál es el radio, dónde están ubicados los huesos del carpo, los metacarpianos o las falanges, entonces nosotros podemos interpretar y leer la radiografía que nos trae el paciente. Es esta radiografía de aquí arriba. Como se dan cuenta, es una fractura de códex, una fractura en dorso de tenedor. La diferencia entre fractura de códex y fractura de Smith es la siguiente. El Smith no es más que una fractura de códex invertida.
En Coles, el paciente cae con la mano en dorsiflexión, como está en la imagen de abajo, y en Smith cae con flexión palmar. El fragmento se desplaza, uno hacia el dorso y otro hacia la parte ventral de la mano. El fragmento distal fracturado del radio. Esa es la diferencia. Entonces, este paciente, conociendo la anatomía, le podemos indicar una radiografía y somos capaces de interpretarla, de mandarla, de hacer la reducción, de poner su yeso y luego lo rehabilitamos sin problema ninguno. Y estoy convencido que el paciente quedará muy bien y muy agradecido de ustedes. Porque lo que no puede pasar es que nos traigan una radiografía jóvenes y no sepamos lo que tiene. ¿Cómo no vamos a saber si somos licenciados en fisioterapia? O este otro, me envían a rehabilitación y ahí les traigo la radiografía. Tuvo una lesión de antebrazo. Él no sabe exactamente qué fue lo que le dijo el médico, sabe que hay una lesión de antebrazo, que tuvo una fractura luxación, no sabe si fue una de Montegia, en este caso una fractura desplazada de la diáfisis cubital, como se ve en la imagen de abajo, con una luxación de la cabeza de radio, y ese es el concepto de lesión o fractura luxación de Montegia, una fractura luxación que tiene un tratamiento fisioterapéutico muy apropiado para ella después del tratamiento del traumatólogo, claro está, o una fractura o fractura luxación de Galeazzi, que en vez de fracturarse el cúbito, lo que se fractura es el radio y la luxación, entonces sería radio cubital distal, y estamos en antebrazo, no nos hemos movido de ahí, o una de Seglo-Presti. Es una fractura de la cabeza del radio asociada a una ruptura de la membrana interósea, casi nunca se rompe, pero en estos casos sí se rompe, y una luxación radiocubital distal. Estas tres lesiones son lesiones de antebrazo, y para poder interpretarlas y diagnosticarlas tenemos que conocer la anatomía del brazo, del antebrazo, del codo del brazo. El paciente nos va a llegar así, nos va a traer la radiografía y ¿qué le vamos a decir si no sabemos cómo la vamos a evaluar? Por lo tanto, tenemos que aprender, tenemos que dominarla y esto es el ABC de todos los días en una consulta. Aunque digan que no, aunque digan que solamente nos dedicamos a otras cosas, tenemos que ser integrales y no hay conocimiento vano. Mientras más sepamos, mejor es nuestro tratamiento y mayor nuestro éxito. Los cambios degenerativos articulares. Los cambios degenerativos articulares generalmente se ven en los pacientes de la tercera edad, aunque ya están apareciendo en personas más jóvenes debido a dos cosas fundamentales, el sedentarismo y la obesidad. Se clasifican por osificaciones endocondrales osteofitos. ¿Qué es un osteofito? Un crecimiento óseo que vemos en el borde articular, una disminución del espacio articular. ¿Por qué? Porque aquella zona que estaba llena de cartílago, de meniscos, se ha ido deteriorando, se ha ido destruyendo y entonces los huesos comienzan a aproximarse. Y esclerosis subcondral. ¿Cómo vemos una esclerosis de huesos? Como estamos viendo, por ejemplo, en estas caderas, estos puntos blanquecinos, donde el hueso tiende a tornarse más denso y más cristalizado. Aquí que vemos una artritis reumatoidea en etapa tardía. Si vemos la lámina de la izquierda, vamos a ver que hay una deformidad en ojal del pulgar, hay una desviación de las articulaciones metacarpofalángicas, hay una deformidad en cuello de cisne de los dedos. Bueno, ¿y cómo vemos eso en una radiografía? En una radiografía vamos a ver la osteoporosis, ¿sí? La pérdida del espacio articular, la erosión ósea que está caracterizada por ese hueso donde su límite, su línea perfecta está totalmente borrada, donde hay luxaciones, subluxaciones, anquilosis y hay articulaciones que no se mueven, lo que ocasiona grandes deformidades y una enorme limitación funcional de la herramienta más importante que tiene el ser humano, que son sus manos. Esto es tratamiento, es tratable, va a estar en rehabilitación y nosotros tenemos que ir evolucionando cómo va a ir progresando la enfermedad o cómo vamos a ir disminuyendo la enfermedad para que nosotros logramos hacer un tratamiento efectivo. Aquí tenemos estos dos pacientes, se los traigo a colación para que se den cuenta de la importancia de los estudios de diagnóstico.
Este joven con ese aumento de volumen en el hombro viene donde está usted, dice que iba en bicicleta y se cayó y que un traumatólogo le dijo que lo que tiene es un derrame sinovial de hombro y viene a que los rehabilite. Lo pudiéramos rehabilitar, que hacemos el examen físico, nos damos cuenta que algo no está bien, que es un poco más difícil de lo que le comentaron, o el dolor progresivo y continuo que tiene el paciente de la derecha sobre la rodilla. Al parecer es un derrame sinovial suprarrotuliano, pero cuando le hacemos la radiografía nos damos cuenta de que son osteosarcomas, un osteosarcoma del fémur y un osteosarcoma del húmero. Si no hubiéramos hecho la radiografía, estaríamos rehabilitando y expandiendo el osteosarcoma por todo el cuerpo en estos pacientes. Por lo tanto, dentro de las indicaciones de la radiografía, también está ¿qué? Buscar las zonas expansivas para determinar cáncer de hueso. Cuerpos extraños. A veces por accidente, estas pistolas de clavar que son eléctricas o automáticas, pues lanzan muchos clavos a la misma vez y no ha pasado ni uno ni dos personas que ellos mismos se clavan. O el de la derecha, ese cirujano que guardó las tijeras en el abdomen para la próxima cirugía. Se le olvidaron las tijeras, ahí quedaron, el paciente sigue con dolor abdominal y cuando hacemos una radiografía nos damos cuenta que las tijeras quedaron. Ahora vamos al latigazo cervical por accidente de autos. El paciente que llega alegando que tiene un esguince cervical y viene a rehabilitación. ¿Tiene realmente un esguince cervical en las radiografías que trae? ¿Son ustedes capaces de definir si es si la lordosis cervical es normal, si hay una cifosis, una rectificación o una hiperlordosis de su columna cervical? Con una radiografía P lo podemos hacer, jóvenes. Una radiografía AP es muy sencillo y tomamos el método de Cobb-Seligman, por ejemplo, hay varios métodos, este es muy sencillo. ¿Qué vamos a tomar? Vamos a trazar dos líneas, una tangente por la cara inferior de la cervical 2 y otra de C7. Cruzamos los ángulos. Si el ángulo es de 0 a 21 grados, pues su columna cervical va a tener una curvatura normal. Si es de -1 a -24 grados, estamos hablando de cifosis e inversión de la curvatura. Y si es mayor a 22 grados, de una hiperlordosis. No podemos tratar igual, aunque el paciente tenga dolor, espasmo y parestesia de los miembros superiores, porque ya está complicando las raíces nerviosas cervicales, no podemos tratar a igual una cifosis que una hiperlordosis. Entonces, ¿qué nos define exactamente el tratamiento? Una radiografía lateral y el método de Cobb-Seligman. Si hacemos esto, nosotros estamos en condiciones de definir el tratamiento, de evolucionar a nuestro paciente y de resolver su problema. En la columna, la cifosis de la columna vertebral dorsal, otra curvatura. La patología más frecuente en adolescentes, ¿cuál es? Me imagino que la sepan, la enfermedad de Scheuermann. Es decir, es una hipercifosis, ¿sí? Degenerativa, progresiva, presente en jóvenes. ¿Cómo yo la puedo definir si el paciente tiene una cifosis patológica? Midiendo el ángulo cifótico, es decir, el ángulo formado por las vértebras que están incluidas en esta deformidad. Es positivo si fuera mayor de 40 grados, o por el acuñamiento anterior de más de 3 vértebras unidas y de más de 5 grados en cada vértebra. A veces aparecen los nódulos de Smith, que no son más que hernias del disco intervertebral al interior de la vértebra. Esto que está aquí. En este caso, tenemos una angulación y una cifosis de 52 grados, o sea, sí tenemos una lesión cifótica, y estas vértebras, cuando pasamos las tangentes por sus caras inferiores, ¿qué vamos a encontrar? Ángulos de más de 5 grados. Por lo tanto, corroboramos la enfermedad. Si ven a la derecha, ven esta pequeña copita que está aquí que parece una gota de agua, pues el disco intervertebral, en vez de hacer una hernia lumbar o una hernia discal hacia atrás, hernió, rompió la vértebra y penetró al interior de la vértebra, y este es un nódulo de Smith. Como se están aplastando hacia adelante, como son hipercifóticas, esto es muy frecuente. Entonces, una enfermedad de Scheuermann, una cifosis de la columna vertebral dorsal en un adolescente, un ángulo cifótico mayor de 40 grados, un acuñamiento anterior de más de 5 grados y de más de 3 vértebras consecutivas, y los nódulos de Smith.
Ahora, para la escoliosis dorsolumbar, igual. ¿Qué método utilizamos en este caso? El método de Cops. ¿Qué dice el método de Cops? Que tomemos la última la vértebra superior que entra dentro de la curvatura o concavidad y la vértebra inferior. Pasamos tangentes, medimos el ángulo. Normalmente no deben haber ángulos, no se deben cruzar porque la columna debe ser recta. Tenemos una escoliosis dorsolumbar leve si tenemos entre 10 y 24 grados, moderada entre 25 o 24 y 50 y grave más de 50. En este caso tenemos una escoliosis dorsolumbar de 65 grados, o sea, es grave. $37 grados para la dorsal, 24 grados para la lumbar. Y por último, las deformidades angulares. Lo último que les traigo de radiografía son las deformidades angulares. Deformidades angulares, vamos a tomar en este caso miembros inferiores y vamos a trabajar fundamentalmente sobre rodillas, sobre el genus valgo y el genus varo. Ustedes lo conocen, valgo cuando la rodilla se desplaza hacia adentro, varo cuando las rodillas se desplazan hacia afuera de la línea central. Para eso tenemos que usar dos ejes, el eje mecánico. Vamos a tener el eje mecánico, que es una línea que pasa central desde el centro de la cabeza femoral, lo van a ver aquí, H, pasa por el centro de los cóndilos tibiales y termina al centro de los cóndilos de la rodilla y de los cóndilos del tobillo. Este es el eje mecánico, ok. Y entonces el eje anatómico se corresponde con la diáfisis de los huesos largos, en este caso la diáfisis del fémur y de la tibia. El fémur se encuentra en una desviación en valgo de 6 a 7 grados y es normal. Ahora bien, cuando decimos entonces ya teniendo trazando el eje mecánico de los miembros inferiores, pues decimos que cuando la rodilla está desplazada hacia adentro, estamos hablando de ¿qué? De una rodilla en valgo. Cuando la rodilla se mantiene sobre el eje, estamos hablando de una lesión normal y cuando se va hacia afuera estamos hablando de una lesión en varo, de una rodilla en varo. Sencillamente entonces, con radiografía podemos decidir cómo está nuestra columna cervical, cómo está nuestra columna, nuestra vértebras dorsales y cómo está una escoliosis. Y finalmente, cómo son las deformidades angulares. Todo esto con radiografía nos permite, ¿qué cosa? Saber exactamente cómo está nuestro esqueleto. Podemos entonces, ¿qué cosa? Resumir que podemos ver las curvaturas angulares de nuestro cuerpo, detectar un cáncer, detectar una fractura, una luxación, darle seguimiento a una enfermedad degenerativa, a los cambios degenerativos, a las fracturas de antebrazo, a las fracturas diafisarias de radio, a unas fracturas o luxaciones, etcétera. Corroboramos cómo está la fractura, crecimientos óseos, cuerpos extraños, ¿sí? Valoración de todo esto. Esto es muy, muy importante porque son exactamente las indicaciones de una radiografía. Y luego vamos a ver más adelante las indicaciones de la tomografía, las indicaciones de la resonancia o del ultrasonido, y van a ver cómo algunas se superponen y otras se contraindican. El segundo punto, o el segundo medio que tenemos de imagenología es la tomografía axial computarizada. Es una técnica mucho más sofisticada, de mayor capacidad tecnológica, que nos permite hacer imágenes en 3 dimensiones, sagital, coronal
y axial. Estas imágenes en 3 dimensiones nos permiten explorar mucho más allá de nuestro cuerpo, ¿sí? También usamos rayos X igual que en la radiografía. El aporte de rayos X al paciente es mucho mayor. Por lo tanto, ojo, no se deben enviar indiscriminadamente, aunque hay quien dice que ya los equipos actuales dan menos radiaciones que los anteriores, pero siguen siendo bastantes radiaciones porque son cortes en rodaja. ¿Sí? En un cráneo, por ejemplo, puedo hacer varios cortes, 6, 7, 8, 10 cortes, 10 cortes axiales o coronales o sagitales, y son 8 o 10 radiografías que estaría tomando al mismo tiempo. ¿Dónde aplico la tomografía axial computarizada? En la exploración cráneoencefálica, en el tórax, el abdomen y actualmente ya en pelvis y columna vertebral. Nunca en las extremidades, nunca en brazos, hombro, codo, muñeca, rodilla, porque ahí no nos es de mucha utilidad. Las indicaciones, las afecciones cerebrales, pulmonares, digestivas y cardíacas. Para nosotros, las afecciones cerebrales. ¿Por qué? Porque son esas las afecciones que nos dan los accidentes vasculares cerebrales, los infartos cerebrales, las hemorragias cerebrales y los tumores. Los traumatismos cráneoencefálicos de tórax o de abdomen. La demencia. ¿Por qué en la demencia? Porque una tomografía de cráneo en un paciente con Alzheimer podemos en nosotros definir el grado de atrofia cortical que pueda tener el paciente. Los pacientes en estado de coma, si llega a un estado de coma a un hospital, se le indica una tomografía para definir si tiene algún daño a nivel craneal. Los procedimientos de drenaje, biopsias y bloqueos nerviosos en los hospitales. Los procesos expansivos, las tomografías axial computarizadas son muy bien, trabajan muy bien y definen muy bien el cáncer de mama, el cáncer de pulmón y el cáncer de próstata, y las malformaciones arteriovenosas como los aneurismas. De estas indicaciones, para nosotros las afecciones cerebrales, los traumatismos y las demencias son las indicaciones que más vamos a utilizar. Igual, volvemos a la anatomía. Si conocemos la anatomía del cerebro, vamos a poder identificar la cisura interhemisférica, los ventrículos, la cisura de Silvio, el agujero intervertebrado de Monroe, el septum pelúcido, el tercer ventrículo, los ventrículos laterales, ¿sí? El tálamo, ¿verdad? La cabeza del núcleo caudado, y conociendo esto, entonces, viendo la patología, viendo cómo están las estructuras normales de nuestro cerebro en un TAC en vista axial, nosotros podemos definir que en este TAC de vista axial hay una imagen invasiva, una imagen hiperdensa que está tomando ¿qué cosa? Los ventrículos, el cuarto ventrículo, los ventrículos laterales, como se aprecia en esta imagen de aquí, y que está tomando incluso el parénquima. Se trata de una hemorragia, un accidente vascular cerebral hemorrágico intraparenquimatoso porque está dentro del parénquima, e intraventricular porque también está tomando ¿qué cosa? Los ventrículos que anteriormente estaban libres, ¿sí? Estas imágenes negras en mariposa. Entonces, si conocemos la anatomía, podemos definir cuando vemos un axial, un TAC axial de cráneo, si hay o no una hemorragia. Y en la columna, en un corte sagital, la columna vertebral normal a la izquierda y un aplastamiento vertebral. ¿Cuál es la causa fundamental de los aplastamientos vertebrales? ¿Alguien puede saber? Los aplastamientos vertebrales normalmente se pueden presentar por accidentes, caídas, pero en personas con osteoporosis. La osteoporosis debilita demasiado el hueso, las trabéculas se extienden y se aplastan fácilmente esto en las personas de la tercera. Listo, entonces, tomografía axial computarizada, afecciones cerebrales, pulmonares, digestivas y cardíacas, traumatismos y demencia. Hemorragias, osteoporosis, lesiones de la columna. Vamos al tercer estudio de imagenología, que sería ¿cuál? La resonancia magnética nuclear. Esta no utiliza radiografía, sino utiliza campos magnéticos. Y ya no solamente vamos a ver imágenes anatómicas, también podemos ver imágenes fisiológicas. Tienen una mayor resolución que la tomografía y su indicación está mucho más expandida.
Se puede explorar todo el sistema nervioso central, la columna vertebral, el sistema músculo-esquelético, tórax, abdomen. Podemos explorar corazón y vasos sanguíneos y otras estructuras como ojos, glándulas, sistema genitourinario, etc. O sea, que desde la radiografía, donde solamente explorábamos hueso y algunas estructuras blandas, hasta la tomografía axial computarizada, que nos quedábamos en cráneo, tórax, abdomen y columna, ya nos vamos a sistema nervioso, músculo esquelético, corazón, vasos sanguíneos, vamos aumentando el abanico de indicaciones y profundizando en la mejora y resolución de las imágenes. ¿Cuáles son las indicaciones? Procesos expansivos como el cáncer. Si teníamos el osteosarcoma que diagnosticamos con una radiografía, ahora le vamos a indicar una resonancia magnética para ver el alcance y la infiltración de dicho cáncer. Accidentes cerebrovasculares, hemorragias, infartos, aneurismas, etc. Pero enfermedades desmielinizantes como la esclerosis múltiple. Se define y es un marcador biológico de la esclerosis múltiple la resonancia magnética de cráneo. Enfermedades reumáticas como la artritis reumatoidea en un inicio, donde la radiografía no se definen los cambios, ya con resonancia magnética sí lo podemos definir. Miopatías inflamatorias, como cuáles, miositis, dermatomiositis, etc. Alteraciones cardiovasculares, alteraciones de otorrino y oftalmológicas y todas las alteraciones posibles y diagnosticadas del sistema músculo-esquelético. Para nosotros, estas alteraciones son muy, muy importantes y conocer cómo se ven y cómo se valoran. Si aquí tenemos un corte, ¿de qué tipo? Sería sagital, coronal o axial. Carlos, estamos hablando de un corte de tipo, sagital. ¿Qué tenemos aquí? Pues la columna cervical. Si logramos identificar la médula, los ligamentos, ¿sí? Los músculos, el ligamento de la nuca, el arco posterior del atlas, la médula, los cuerpos vertebrales, el ligamento longitudinal, el esófago, la tráquea. Entonces nosotros vamos a poder identificar en una resonancia magnética axial de región cervical un tumor de médula espinal. Quizás pudiéramos decir, aquí hay otro, aquí arriba, esta imagen redondeada de aquí, pero si conocemos la anatomía nos damos cuenta que ese es el arco posterior del atlas. Entonces, aquí está, un tumor de médula espinal, o sea que una resonancia magnética me sirve para conocer todo tipo de tumores en nuestro organismo. Y como se dan cuenta, la imagen tiene mucho más nitidez, es mucho más precisa, podemos definir muchos más elementos que con una radiografía y con una. Aquí, ¿qué tenemos? ¿Qué tipo de corte sería este? Un corte axial. A la izquierda, un cerebro, los ventrículos laterales, sí, el lóbulo frontal, el lóbulo parietal, definido en esta zona que está aquí. Sin embargo, a la derecha tenemos una zona hiperdensa en esta área que nos está indicando que hay un infarto cerebral. Como conocemos las estructuras normales, podemos identificar el infarto. Es decir, que en los accidentes cerebrovasculares y en las tumoraciones o cáncer, la resonancia magnética juega un papel fundamental. En la esclerosis múltiple, en la esclerosis múltiple, pues es un biomarcador, una resonancia magnética en cortes axiales. De cráneo es un biomarcador, constituye uno de los biomarcadores de la esclerosis múltiple y está determinado por qué, por estas lesiones focales hiperintensas que ustedes ven aquí, que están en T2, es decir, cuando los líquidos se tornan blancos brillantes y en T1 cuando los líquidos se quedan oscuros. Por eso la resonancia puede ser un corte, un tratamiento, un corte en T2 o en T1. Estos puntos no son patognomónicos de ¿qué? De una esclerosis. Que muchas veces el paciente está empezando con la sintomatología y con una resonancia magnética podemos identificar la enfermedad en estadios iniciales y hacer un correcto tratamiento.
Columna lumbar. Vemos vértebras, el ligamento longitudinal anterior, el disco intervertebral, el anillo fibroso, el ligamento longitudinal posterior, el núcleo pulposo, los cuerpos vertebrales, ¿sí? La cola de caballo, el ligamento supraespinoso, el cono medular, ligamento amarillo, el líquido cefalorraquídeo. Esto lo sabemos, sabemos dónde está. Y si sabemos dónde está, entonces, ¿qué podemos diagnosticar aquí? Una hernia discal, que estaría a qué nivel. ¿Qué número de vértebras sería esta? L5. Y esta entonces, entonces sería entre L5 y S1. Y estamos hablando de una hernia discal. Sencillamente, si conocemos la estructura anatómica normal, podemos hacer el diagnóstico de una hernia discal. En un corte, en una vista, en este caso no sería axial, no sería coronal, sería sagital. Tenemos hombro, igual, pero ya aquí sería un corte ¿de qué tipo? En una vista coronal. Aquí podemos identificar el acromion, podemos identificar el músculo y el tendón del músculo supraespinoso, la cabeza humeral, el ligamento glenohumeral, ¿sí? El deltoides, es decir, todas las estructuras, el trapecio, todas las estructuras de hombro que yo les estoy señalando aquí. ¿Y por qué les traigo esta lámina? Porque es posible que obtengan un paciente con una lesión de hombro, le mandan a hacer una resonancia magnética nuclear y cuando el paciente llega entonces no sabe leer o interpretar el estudio. ¿Qué tenemos ahí? ¿Sí? Una tendinitis o tendinosis del supraespinoso con engrosamiento de la señal. Si se dan cuenta, aquí en esta hay un engrosamiento, ¿verdad? Vean la inflamación, compárenla con la anterior y vean el tendón aquí, el grosor que tiene normalmente con relación a sus estructuras y vean entonces aquí el grado y el engrosamiento que tiene, ¿verdad? ¿Y qué tenemos aquí en este lado? Igual, una tendinitis del supraespinoso es lo mismo, T1 y T2. Y en T2, cuando aumenta la cantidad de líquido del edema, la grasa se ve de color blanco. Entonces aquí estamos normal, el tendón del supraespinoso, ese famoso manguito de los rotadores que todo el mundo diagnostica y nadie sabe dónde está, pues entonces aquí lo podemos definir fácilmente. ¿Se dan cuenta? Y así de engrosadito estamos hablando de una tendinitis del supraespinoso. Nos vamos a un cuarto elemento, perdón, que es la ecografía. La ecografía no usa rayos X, no usa un campo magnético, sino usa ¿qué cosa? Vibraciones mecánicas acústicas para obtener imágenes de todos los tejidos blandos jóvenes, en 2D, 3D y 4D. Y ustedes dirán que es 4D, ¿no? Si los radiólogos inventaron otra dimensión, no, no se trata de eso. Sencillamente es una imagen en 3D a la que le dieron movimiento. Y se les ocurrió ponerla en 4D. ¿Qué indicamos? ¿Cuándo indicamos un ultrasonido? En la evaluación de todas las patologías musculoesqueléticas. Sí, vamos a empezar. Piel, tejido celular subcutáneo, músculos, tendones, ligamentos, etc. Evaluación de patologías vasculares. Hay un ultrasonido Doppler donde se ve muy bien el flujo vascular. De patologías del sistema ginecostétrico. Todas las mujeres que salen embarazadas quieren conocer el sexo y la edad exacta de su feto, y entonces por el ultrasonido ginecostétrico se puede precisar. Y en el estudio del sistema endocrino, tiroides, gónadas, etc. Para nosotros, las patologías musculoesqueléticas son un factor fundamental que nosotros podemos estudiar a través de la ecografía. La ecografía aporta 4 tipos de imágenes y le traigo esta imagen porque es muy característica. Una imagen, si vamos de abajo hacia arriba, las litiasis, que no son más que piedras ahí a nivel de la vesícula, la pared vesicular, se ven hiperecogénicas, es decir, de color blanquecino. Todos los tejidos pétreos se van a ver hiperecogénicos para que aprendan a leer un ultrasonido. ¿Sí? Cuando es líquido,
se va a llamar ecolúcido y se va a ver negro, o sea, las piedras, el tejido duro, el más petrificado se ve blanco y el líquido o el aire se va a ver ecolúcido. Ecogénico, sólido, un sólido. Y hiperecogénico es un sólido un poco menos trabeculado y más sólido. Por eso tenemos imágenes hipocogénicas, hiperecogénicas, ecolúcidas e hiperecogénicas. Y vamos a esto. Les traigo el tendón del músculo supraespinoso. Ya lo vimos por resonancia magnética, ahora lo vamos a ver por ultrasonido. Aquí, en esta imagen, en la imagen A, tenemos el tendón del músculo supraespinoso, que es este que está aquí, normal. Esta imagen blanca es el borde óseo. Este tendón de aquí está normal. ¿Lo ven? ¿Logran apreciar el cursor que viaja a través del tendón? Abajo, ¿qué tenemos? Una tendinosis. Vean el diámetro y además la lesión aquí, o esta lesión ecolúcida que tenemos aquí abajo. ¿Por qué? Porque ya empieza el edema. Si tenemos aquí tenemos una calcificación del tendón. ¿Ven cómo la imagen se torna pétrea? Se torna hiperecogénica. Estamos hablando entonces de una calcificación del tendón. Si nos vamos acá, aquí vamos a tener una rotura parcial del tendón. Perdón, a ver, ruptura parcial y ruptura total del tendón del supraespinoso. ¿Las ven? Parcial es esta pequeña zona y la ruptura total es cuando el tendón se rompe por completo. Entonces, con ultrasonido, para nosotros como terapeutas es muy importante, ¿qué cosa? El sistema músculo-esquelético, músculos, tendones, ligamentos, etc. ¿Por qué? Porque podemos hacer una buena diferenciación entre una calcificación, una ruptura, una tendinitis o un estadio normal. Solamente tenemos que saber que hay imágenes ecolúcidas, hipoecogénicas, ecogénicas e hiperecogénicas y definir exactamente cuál es cada una de ellas para interpretar exactamente qué es lo que está alterando. Si yo conozco mi tendón normal, yo sé que esto de aquí no es normal. Que este diámetro del tendón no es normal. Que esta lesión ecolúcida que está aquí adentro me está indicando la ruptura y que esta lesión ecolúcida que abarca todo el tendón me está indicando una ruptura total. Entonces, resumiendo hasta aquí, ¿qué tenemos? Radiografías, ¿dónde las vamos a utilizar o dónde las vamos a indicar? Para el sistema óseo, traumatismos, tumores, luxaciones, fracturas, para reducción de fracturas. Luego tenemos la resonancia, la tomografía axial computarizada, perdón, que me sirve para cráneo encefálico, tórax, abdomen y columna vertebral. Luego llega la resonancia magnética nuclear, que abarca todo esto, pero otros muchos más sistemas con una mejor definición de imagen también en 3D. Y por último, el ultrasonido músculo esquelético, que me permite definir exactamente tendones, músculos, etc. La medicina nuclear, solamente por conocimiento, es aquella que utiliza radiofármacos en el tratamiento de ciertas patologías. Inyectamos un radiofármaco, los radiofármacos vemos a dónde va, se toma la imagen y se define la concentración del radiofármaco dentro del tumor. ¿Para qué? Para poder definir entonces si el medicamento citostático, en este caso que nosotros vamos a poner, va a viajar directamente al tumor o se va a expandir por todo el organismo. ¿Se usa dónde? En afecciones glandulares, fundamentalmente de tiroides, en leucemia, linfoma y tumores hepáticos. Así se ven las imágenes. Una tiroide, un cáncer de hígado o una lesión de mama. Con esto terminamos lo que son los estudios de imagen. Repasando, radiografías, tomografía axial computarizada, resonancia magnética nuclear, ultrasonidos o ecografías y medicina nuclear. Y nos vamos entonces a los estudios de laboratorio de patología clínica. ¿Por qué los traigo en segundo orden? Porque el mayor número de biomarcadores de enfermedades sistémicas depende de esta línea o de estos auxiliares de diagnóstico. Estos estudian las muestras biológicas, bien sea saliva, orina, heces fecales, sangre, tejidos por biopsia, etc. Es lo que vamos a estudiar y me sirve para coadyuvar, es decir, para
ayudar en el tratamiento, prevenir, diagnosticar y darle seguimiento a las enfermedades. Para eso sirven los estudios de laboratorio. La hematología. ¿Qué es la hematología? La hematología estudia la sangre. Recuerden ustedes que en la sangre hay 3 elementos que son fundamentales. Elementos rojos, los glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas. Los glóbulos rojos, pues ahí hablamos de la hemoglobina. La hemoglobina, ¿para qué me sirve? ¿Cuál es la función de la hemoglobina? Es el elemento que transporta el oxígeno desde los pulmones hasta las células. Si tenemos anemia, podemos tener una disminución del transporte de oxígeno hacia nuestros tejidos, vamos a tener fatiga fácil y nuestro organismo se va a estar debilitando. De hecho, los valores de hemoglobina es el marcador biológico de las anemias. Tenemos los leucocitos, fórmulas blancas, es decir, las defensas de la sangre. Las defensas de la sangre se elevan cuando tenemos una leucocitosis. Normalmente es que podemos estar en presencia de una infección. Y los leucocitos se dividen en varios. Le traigo solamente dos subdivisiones, neutrófilos y linfocitos. Si tenemos una leucocitosis con un aumento de los segmentados neutrófilos, estamos en presencia de una infección bacteriana. Pero si tenemos una leucopenia, vamos a suponer unos 3.000 leucocitos, pero los linfocitos están elevados, que estamos en presencia de una infección viral. Ya es la misma fiebre, es el mismo cuadro clínico de nuestros pacientes, es todo esto, pero estos marcadores biológicos me ayudan a definir. Y en el caso de las plaquetas son aquellos elementos que evitan que sangremos. Si tenemos una herida, la sangre no sale, ¿por qué? Porque hay una coagulación, se forma un coágulo y de eso se encargan las plaquetas con todos sus factores de la coagulación. Esa es la parte hematológica. La parte bioquímica estudia qué cosa, la glucosa sanguínea. ¿Qué marcador biológico o qué patología me marca los niveles de glucosa sanguínea? Una diabetes sanguínea. Si los niveles de glucosa sanguínea están por encima de 110 o 120 miligramos por ciento, en función del método que se utilice, digamos 180, 200 miligramos de glucosa, estamos en presencia de una hiperglicemia. Y eso es indicativo de que el paciente puede tener una diabetes. Estudia también los lípidos. Los lípidos, ¿cuáles son los fundamentales lípidos que conocemos? Colesterol y triglicéridos. Colesterol y triglicéridos elevados eleva el riesgo de nuestros pacientes de ¿qué? De arteriosclerosis, infartos, etcétera, ¿verdad? Las proteínas que más estudian, la albúmina y la globulina, y nos definen nuestro estado nutricional. Pero también podemos definir dentro de la química sanguínea las hormonas. ¿Alguien conoce alguna hormona? Por ejemplo, la hormona tiroidea, ¿verdad? T3 y T4, la triodotironina y la triodotiroxina. Entonces, esas son hormonas que nosotros podemos definir en la química sanguínea. Y son marcadores biológicos ¿de quién? De afecciones de tiroides, hipertiroidismo o hipotiroidismo en su caso. Enzimas como la LDH, la CPK, la creatinquinasa. La creatinquinasa es una enzima que se define en sangre y se eleva sus niveles cuando se destruyen células musculares. Si la creatinquinasa que se eleva en sangre es la creatinquinasa proveniente de las células musculares, del músculo estriado, ese es un marcador biológico de distrofia muscular. Electrolitos, igual, trastornos renales. Entonces, ¿dónde está indicada una bioquímica sanguínea? En una diabetes, en una hiperlipidemia, en una gota, en alteraciones hepáticas, renales, musculares, cardíacas, etcétera. Según del estudio que nosotros vayamos a hacer, esas son las patologías. Hay una parte del laboratorio de patología clínica que depende fundamentalmente de la inmunología, o es la parte de la inmunología. ¿Qué estudiamos aquí? El sistema inmunitario, tanto innato como adquirido. Las inmunoglobulinas son 5. Si los recuerdan como recurso mnemotécnico, van a decir GADEM, G-A-D-E-M, son las inmunoglobulinas. Están muy de moda en este momento con el rollo del coronavirus. ¿Por qué? Porque el coronavirus altera estas inmunoglobulinas en sangre en función de si es una exposición reciente, anterior, etcétera. ¿Qué vamos a estudiar? El complemento, las citocinas, los autoanticuerpos. ¿Y en qué patología están indicados entonces estudios de inmunología? Las alergias,
en las inmunodeficiencias, en las enfermedades autoinmunes, en la artritis reumatoide. El cuarto elemento de los estudios de patología clínica que les traigo son los estudios de genética. ¿Qué vamos a estudiar aquí? Las enfermedades hereditarias. ¿Alguien conoce alguna enfermedad hereditaria? Bueno, les digo, vamos a una común en nuestro medio, la diabetes mellitus. Si usted tiene un papá diabético y una mamá que no es diabética, tiene un 50% de probabilidades de ser diabético. Si papá y mamá son diabéticas, tiene casi un 100% de probabilidades de que desarrolle la diabetes, a excepción de que se prepare, haga ejercicio, se alimente sanamente y tome una serie de medidas para evitar y contrarrestar la aparición de dicha enfermedad, pero tiene el componente hereditario. Los patrones de herencia, las mutaciones, podemos estudiar el árbol genealógico. Entonces, ¿qué vamos a estudiar? El cariotipo, las cromosomopatías. ¿Alguien conoce alguna cromosomopatía que se presenta mucho en rehabilitación? La trisomía del par 21, un síndrome de Down, ¿verdad? Entonces, los perfiles de presión genética, el DAM, el cáncer de próstata, el glaucoma, el síndrome del túnel del carpo. Jóvenes, el síndrome del túnel del carpo está asociado, y se ha estudiado genéticamente, que está asociado con el cromosoma 18. Cuando el paciente tiene alteraciones en su cromosoma 18, se le puede pronosticar que va a padecer el síndrome del túnel del carpo. Hasta ese nivel estamos llegando en los estudios y en los avances de los laboratorios de patología clínica. Con relación a los marcadores tumorales, estudia las patologías de origen neoplásico o canceroso fundamentalmente, igual que todos los demás, de utilidad diagnóstica, pronóstica y de seguimiento. Aquí están los antígenos oncofecales, el antígeno carcino embrionario, la alfa-fetoproteína que se le hace a las embarazadas buscando alteraciones en los fetos, ¿sí? Y entonces todos estos marcadores, todos estos recursos, nosotros no es que tengamos que saberlos de memoria, pero tenemos que saber que existen, tenemos que saber cuándo los indicamos, qué resultados vamos a esperar, porque trabajamos con personas. Los pacientes son uno solos, los ve el cardiólogo, los ve el neurólogo o los ve el fisioterapeuta. Somos especialistas en salud y tenemos que dominar estas herramientas. Y por último, los estudios de electrodiagnóstico. Es la rama de la medicina que estudia las alteraciones neurofisiológicas que afectan ¿qué cosas? Sistema nervioso central y periférico. Ya nos fuimos de la imagen, nos vamos del laboratorio clínico y entramos al laboratorio de neurofisiología, el tercer gran grupo. ¿Qué es un electroencefalograma? El electroencefalograma registra las variaciones de los potenciales eléctricos neuronales. Recuerden que hay 5 ondas, alfa, beta, teta, delta y gamma. Unas se activan durante el sueño, otras se activan durante la vigilia, otras se activan durante los estados de creación. Y cuando se ponen múltiples electrodos en la cabeza, se empiezan a ver los registros eléctricos de estas ondas. Cualquier alteración es patológica. Normalmente los registros son los mismos porque somos seres humanos iguales. ¿Para qué yo indicaría un electroencefalograma? Para una epilepsia. ¿Por qué? Porque la epilepsia son episodios paroxísticos de descargas eléctricas neuronales y entonces se pueden definir esos episodios a través de un electroencefalograma. ¿Qué son los potenciales evocados? Es la estimulación repetitiva de los nervios periféricos para medir ¿qué cosa? La respuesta neuronal mediante 3 patrones fundamentales: el patrón visual, el patrón auditivo y el patrón sensitivo a nivel de la piel. Entonces, si yo puedo estudiar la respuesta neuronal de estos 3 patrones periféricos, vista, oído y sensibilidad de mi piel, yo puedo utilizar los potenciales evocados en las mielopatías. ¿Alguien conoce alguna mielopatía? En las neoplasias, en los traumas espinales y por lo tanto, y como es lógico, en las alteraciones auditivas y visuales. Estas lesiones son fundamentales
y se estudian a través de los potenciales evocados, no del electroencefalograma. Aquí, cuando yo hablo de electropotenciales, neuroconducción y electromiografía, voy a ir descendiendo desde la cortical cerebral hasta la punta del dedo. Es decir, voy a ir descendiendo desde las neuronas hasta su última acción. Luego vienen los estudios de neuroconducción. ¿Qué es un estudio de neuroconducción? Cuando yo utilizo un nervio, tomo 2 puntos y mido el tiempo que demora en viajar ese impulso eléctrico y obtener una respuesta motora. ¿Para qué me sirve esto? Para las neuropatías periféricas. ¿Saben lo que es una neuroapraxia, una axonotmesis y una neurotmesis? ¿Recuerdan eso? Bueno, cuando yo quiero definir o diagnosticar o corroborar o descartar o evolucionar o definir cómo se está comportando el tratamiento que le estoy dando a mi paciente con una de estas 3 patologías, neuroapraxia, axonotmesis o neurotmesis, no indico un electroencefalograma o una resonancia o un potencial evocado. Voy a indicar un estudio de neuroconducción, un estudio de velocidad de conducción nerviosa. Y les pongo, por ejemplo, el síndrome del túnel del carpo. Compresión de qué nervios a este nivel. Los voy a dejar de tarea, ¿verdad? Exactamente, Carlos. Entonces, si yo estoy tratando esto y el paciente me está mejorando, pues sí, le puedo indicar un ultrasonido para ver, pero yo voy a definir exactamente su lesión con un estudio de neuroconducción. ¿Cómo está la lesión periférica de ese nervio? Exacto, entonces esa es la importancia. Y por último, el cuarto es la electromiografía. Estudia el comportamiento neurofisiológico, pero ya de la placa motora, es decir, de la unión del nervio al músculo. Ya salí del cerebro, de la médula, del recorrido del nervio, ahora estoy en la placa motora, en la placa neuromuscular, la placa que me une al músculo, y estudio las fibras musculares. Por lo tanto, voy a estudiar el comportamiento neurofisiológico de las unidades motoras y recuerden ustedes que una unidad motora es el número de fibras musculares inervadas. ¿Por qué? Por una neurona. Recuerden que habían unidades motoras grandes y unidades motoras pequeñas y entonces eso generaba fibras de contracción rápida y fibras de contracción lenta, etcétera. Entonces, para eso es la electromiografía. ¿Y qué patologías yo puedo definir con electromiografía? ¿Qué patologías musculares? Distrofias musculares, ¿qué más? Todas las lesiones que aparezcan en la placa motora y en los músculos, puedo yo definir o auxiliarme del diagnóstico de una electromiografía, ya no de un electroencefalograma, ya no de unos potenciales evocados, ya no de una neuroconducción, sino de una electromiografía. Y ahí sí vamos descendiendo. Si descendemos de este punto, y es que para todo tenemos que tener un método, por eso se lo he englobado así en 3 grandes paquetes, y lo vamos definiendo uno por uno. Para nosotros los estudios de diagnóstico se van a volver una herramienta del día a día. Porque qué bonito es que llegue un paciente que nosotros estemos tratando y yo lo pueda evolucionar con un estudio de diagnóstico. O tenga un paciente que no me resuelve y le diga, hijo, te vas con el oncólogo porque yo no te voy a tratar porque esto que tú me traes es un cáncer. ¿Para qué le voy a hacer daño? Exacto. Entonces, esto es lo que nosotros necesitamos, conocer, definir bien un diagnóstico y corroborarlo con los estudios de diagnóstico. Y ya vuelvo a los marcadores biológicos de nuevo. Les vuelvo a traer el concepto porque este concepto ha evolucionado bastante en los últimos. Y aquí están algunos de los marcadores. Para una anemia, los valores de hemoglobina. Para la diabetes mellitus, la glucosa sanguínea en ayunas o la hemoglobina glicosidada. Para una artritis gotosa, no hay artritis gotosa sin tratamiento que tenga un ácido úrico normal. El ácido úrico se eleva. ¿Y de dónde sale el ácido úrico? Del metabolismo incompleto de qué elemento. ¿Alguien sabe? Lípidos, grasas o proteínas. ¿Dónde está? ¿En qué metabolismo está?
Metabolismo proteico. Artritis reumatoide, factores reumatoides, anticuerpos antipéptidos citrulinados. De hecho, los anticuerpos antipéptidos citrulinados que les traigo aquí tienen un mayor porcentaje de especificidad, es de casi un 98-99% superior al de artritis reumatoide que está sobre un 92-95%. Si el paciente no tiene o tiene síntomas, pero no tiene cambios radiológicos y tiene unos anticuerpos antipéptidos citrulinados positivos, podemos acuñar que el paciente tiene una artritis o la va a desarrollar. Los reactantes de fase aguda, proteína C reactiva y velocidad de sedimentación globular, lo que indican es que hay una inflamación, que hay un reactante de fase aguda. En las distrofias musculares de Duchenne y de Becker hay ausencia de distrofina. ¿Qué es la distrofina? Una proteína que está dentro de las fibras musculares. Aumenta las enzimas musculares como la creatininasas 3, es lo que le decía, esa la encontramos en sangre. Y en la electromiografía me va a indicar un patrón de miopatía por necrosis con actividad espontánea en reposo. El músculo en reposo no debe moverse, no debe contraerse. En las distrofias se ven las contracciones. Y son contracciones de potenciales pequeños y polifásicos. Eso es típico y característico de una distrofia muscular de Duchenne o de Becker. Podemos tratar la distrofia que nos manda el especialista, tratarla con los ojos cerrados o hacer ciencia. Esclerosis múltiple. Tenemos dos biomarcadores importantes, las bandas oligonucleares que se pueden detectar en el líquido cefalorraquídeo o las lesiones corticales cargadas de hierro y agua que vimos cuando en una resonancia magnética. ¿Recuerdan? En el Parkinson, los valores de dopamina. ¿Qué le pasa a la dopamina en el Parkinson que debe segregarse en la sustancia negra? Disminuye. Y al disminuir entonces están todos los trastornos del Parkinson. Por eso uno de los tratamientos del Parkinson es la administración de L-Dopa. La L-Dopa no es más que una dopamina sintética. Ahora, tenemos que conocer eso, tenemos que evaluar cómo está nuestro paciente. Y por último, el lupus eritematoso sistémico. Las células CLE son células que aparecen en sangre, pero que se fagocitaron su ADN. Los anticuerpos anti-DNA de doble cadena, los anticuerpos anti-SIN, el SIN no es más que una ribonucleoproteína, o los anticuerpos antiprotectores anti-HMGB1, para decírselo de alguna forma, porque si no en inglés sería un rollo para ustedes y para mí. Estos anticuerpos protectores protegen al paciente y cuando empiezan a elevarse en sangre decimos que vamos bien en el tratamiento. Como bibliografía para el examen, para toda la secuencia, creo que ya la tienen, son 12 libros, ¿sí? El Gallegos, el Hall, el Hernández, el Izquierdo, el Kirchner. Esta es la bibliografía que ustedes deben leer, estudiar y de seguro van a aprobar ese examen general de conocimientos. Yo les deseo el mejor de los éxitos. Quiero verlos ya como colegas titulados, ya los veo como colegas de conocimiento, ahora quiero verlos como colegas titulados. No sé qué tiempo llevamos, permítanme a ver, todavía nos queda como media hora. Esa es la conferencia, eso es lo que les traigo. No sé si tienen alguna duda, quieren preguntar algo, decir algo o aportar algo. Me gustaría que aportaran más que preguntaran, así aprendo yo de ustedes, que porque siempre esto es retroalimentación. Si no tienen dudas, es señal de dos cosas, o que ya se lo sabían todo y hablé por gusto, o que no entendieron nada. Así es. ¿Perdón? ¿Alguien habló? Yo, Brandon Alexander López Guerra de la UNAM. Tengo una duda. No te escucho, hijo. ¿No me escucha? La voy a escribir. La voy a escribir. A ver, escríbalo. Vamos a ver el chat.
Hola, buenas noches. Buenas noches. Yo tengo una pregunta. A ver. En el caso del paciente que vimos, bueno, que por ejemplo trae un derrame sinovial, pero yo no comparto como que ese diagnóstico y tengo sospecha de algo más, y el trauma no le mandó otro estudio, como por ejemplo la radiografía, yo tengo que esperar a mandarlo a otro médico esperando que sí pueda mandarle el estudio que yo pues desearía, o como profesional ya se me permite mandar ese estudio, que bueno, por ejemplo la radiografía, ya lo puedo mandar yo directamente o tengo que esperar a pues ya mandarlo con alguien más. Mira, te voy a hacer una pregunta y tú mismo te la vas a contestar. Tú tienes el programa de la UNAM, Sí, ¿cierto? Estudias como sistema incorporado a la UNAM. Dentro de tu programa de estudios hay imagenología sí, como asignatura. ¿Eso qué quiere decir? Que la UNAM te está dando la pauta para que tú aprendas. La UNAM te está dando las herramientas. Ese es un excelente plan de estudios el que ustedes tienen. Y como les está dando esas pautas, ustedes tienen la capacidad, si la dominan, de poder indicar estudios y ver resultados. ok. Sí, es que, bueno, varias veces se ha Si dicho tengo que una sinovitis, le puedo indicar un ultrasonido para ver cómo está la cápsula sinovial, para ver cómo está el derrame. Sencillo, un estudio sencillo se lo puedo indicar, ¿verdad? ujú, O si estoy tratando una fractura de clavícula y quiero ver cómo va consolidando su callo de osificación, ¿por qué no le puedo indicar una radiografía P de clavícula para yo ver cómo va el callo de osificación o para ver cómo está la desviación angular que le quedó después del tratamiento del trauma? Porque es que si no perdemos mucho tiempo y dejamos de ser funcionales. sí, Indico la radiografía, no, espera, que lo voy a mandar al trauma, el trauma como trabaja en el Seguro Social le va a dar, y eso pasa en este país, no estoy hablando de ningún otro, le va a dar cita para dentro de 2 meses, y no sé qué vamos a hacer, ¿esperamos 2 meses o mantenemos un tratamiento continuado y dinámico? no, pues la segunda opción, Pues la ahorrar segunda opción tiempo. es. Ahora, por eso Ujú, tenemos que saber anatomía, por eso tenemos que dominar estos estudios y aplicarlos. Lo que no puede pasar es que sea indiscriminado, que tú a ok, todo el paciente que llegue quieras mandarles estudios, sí, no, ¿verdad? no. Pero si al paciente que lo amerite, yo soy de esa opinión que el terapeuta, el licenciado en fisioterapia en este momento, y por eso está en el plan de estudios de ustedes, están los auxiliares de diagnóstico, es para que ustedes los dominen y los sepan utilizar. Ok, vale, gracias. A ver, por aquí. Buenas noches, doctor. Yo también tengo una duda. No sé si haya alguien antes de mí preguntando. Hay algunas, pero por favor habla y dime. Ahorita contesto las del chat. La pregunta que a mí me gustaría hacerle es respecto, en su práctica clínica, respecto a los esguinces, hablando en específico de esguinces de tobillo o esguinces de ligamentos coxofemorales, ¿qué estudios se podrían indicar? ¿Qué estudios serían los inmediatos para poder descartar? Estamos hablando de esguince. Sí, Vamos a quedarnos en el tobillo, ¿te parece? sí, Estamos hablando de esguince, no de fractura de tobillo, no de luxación de tobillo. Recuerda que la gravedad de la patología es diferente, ¿cierto? Solamente esguince. Ruptura parcial de los ligamentos que estabilizan la articulación del tobillo. ¿Estamos hasta ahí? ¿Sí? sí. Bueno, entonces, ¿qué sucede? Los ligamentos es tejido óseo, No, no lo son. no me sirve la radiografía. Los ligamentos están en el cráneo, en la cavidad torácica o abdominal o en la columna vertebral, No. no me sirve la tomografía axial computarizada. Entonces nos quedamos con dos estudios, una resonancia magnética de tobillo o un ultrasonido diagnóstico, una ecografía. Y Sí. entonces, con esos dos yo puedo definir la ruptura de ligamentos como le enseñé, por ejemplo, en la tendinitis y en la ruptura del tendón del supraespinoso. Sí, claro. Y suponiendo que llegan a que yo fuera la que me lesioné, suponiendo, ¿no? Eh, Eh, o sea, suponiendo eso, estos son accesibles de manera, o sea, no estando en un instituto, son de fácil acceso. de O, manera económica,
te digo que la resonancia magnética es mucho más cara que el ultrasonido. Sí. Ese es uno. Dos, a veces tienes que ver la economía del paciente para saber exactamente qué le vas a indicar. Recuerda que nosotros atendemos personas biopsicosociales y le podemos poner entre paréntesis económica. Porque si necesitamos una resonancia magnética a una persona de escasos recursos, nunca se la va a hacer porque no tiene 8 o 10 mil pesos para pagar por la resonancia. A no ser que esté asegurado y el seguro le diga yo te la hago inmediatamente o el litio, pues perfecto, qué bueno, ya lo tiene. Pero el ultrasonido, la ecografía musculoesquelética es una técnica muy fácil, por eso se las mostré. Claro. De hecho, en otros lugares, los licenciados en fisioterapia hacen maestrías en ecografía musculoesquelética y se hacen expertos en eso. Y otra duda, bueno, ya ahorita que mencionó que en otros lugares, en redes sociales he visto que hay promociones o que te ofrecen que tú puedas adquirir los equipos que realizan estas ecografías. Sí, sí los puedes adquirir, claro, por supuesto, pero tienes que saber utilizarlo. Por eso primero estudia, prepárate y luego compra el equipo, porque a veces compras algunos que no tienen la calidad o que no son para lo que tú los quieres. No todos los equipos de ultrasonido sirven para hacer músculo esquelético. Claro. Bueno, muchas gracias, doctor. Carlos. Sí, profe. No te escucho, Carlos. Micrófono, por favor. Ahí me escucha, profe. Ahora sí. Algo igual complementando la información es que igual el estudio de ecografía, una de las ventajas es de que es un poco más accesible y tiene la posibilidad de hacer movimientos dinámicos, o sea, en vivo, Claro. del movimiento. Cuanto una resonancia, pues es más estático. Y en Es el mucho de más ecografía, estática. ajá, puede Incluso tener si más lo haces, libertad de... Ajá. si lo haces Doppler y contrastado, incluso puedes ver los cambios de imagen y defines mucho mejor la lesión. Ya, solo era una aportación. Gracias, Carlos. A ver, aquí Brandon Alexander pregunta, tengo una duda, ¿cómo serían los biomarcadores de una rotoescoliosis? Brandon, cuando hablamos de biomarcadores, decíamos que empezaban por ser marcadores antropométricos de imagen, de laboratorio, neurofisiológicos, de tratamientos, etc. Si tengo un paciente con una rotoescoliosis marcada desde que lo vea, me voy a dar cuenta de la deformidad de su tórax, ¿no? Pero si no, pues a través de la medición del ángulo de Cox, puedo definir las curvaturas y saber exactamente si es una rotoescoliosis leve, moderada o severa, a través de una radiografía simple y las mediciones con el ángulo de Cox. Los focos, la controversia, piden estudios de laboratorio, cómo se miden los ángulos de Cox. Voy a regresarme de nuevo a ¿cuál estudio sería mejor por una rotura del ligamento? Proyecciones de radiografía que no sean las que siempre... Es que Montiel, Corona, Cristal, conocer otras proyecciones de radiografía que no sean las que siempre utilizamos. El problema de las radiografías es el siguiente. La radiografía te va a mostrar al individuo o al sujeto tal y como tú lo estás viendo. Si es anteroposterior, la vas a ver de frente. Si es AP de lado, si es oblicua, pero además hay otras muchas radiografías. Y puede ser oblicua, puede ser dinámica, puede ser con apertura, con flexión, con extensión, para que tú definas exactamente la estructura en el momento que tú quieres definirla para poder evolucionar la lesión. A ver, permítame, que quiero regresarme al ángulo de Cox. Todavía tenemos tiempo, sí. Aquí estamos. Permítame tantito, déjenme llegar allá, a ver por dónde estamos. Aquí, escoliosis dorsolumbar.
Sí, el método de Cops o ángulo de Cops en una radiografía AP. Lo primero que tenemos que definir es qué tipo de proyección le vamos a hacer. La clasificamos en leve de 10 a 24, moderada hasta 50 y grave más de 50. Buscamos la curva. Aquí incluso se lo puse en estas pequeñas letras aquí, la curva. Buscamos la curva. En este caso, la vértebra superior y la vértebra inferior. ¿De qué? De la concavidad. Y hacia la concavidad empezamos a trazar tangentes. Y si ustedes se dan cuenta, sobre esta tangente hay una tangente en líneas discontinuas. ¿La ven? Esta que estoy señalando aquí, ¿alguien me puede decir si la ve? Sí, sí se ve. Si se dan cuenta, esa tangente se aleja de la curvatura. No se aleja porque si yo trazo esta roja viene hacia la curvatura, hacia la concavidad, ¿verdad? Esta se aleja de la concavidad, por lo tanto, esa tangente ya no me sirve. Como la última que regresa hacia la concavidad. Y en la vértebra inferior, que está dentro de la concavidad, hago lo mismo. Si yo tomara esta línea que está aquí, esta línea se alejaría. Sin embargo, esta llega acá y por eso entonces mido los ángulos en tangentes de estas dos vértebras y me da 65 grados. Esta es la última vértebra. Ven aquí al final. Esta línea discontinua de esta vértebra, la tangente viaja hacia la concavidad o se aleja de ella. Se aleja. Aleja. Aleja, por lo tanto esa vértebra no me sirve, me regreso a la vértebra anterior. Y entonces tomo esa tangente de su borde inferior y tomo la tangente del borde superior aquí para definir el ángulo de la curvatura. Si yo tomara en esta radiografía, si yo tomara la tangente de esta vértebra que está acá, ya se alejaría del ángulo de la cavidad, ¿verdad? De la concavidad de la columna. Y si tomara esta de aquí, también se alejaría. Por lo tanto, me regreso a la anterior y hago las marcas y el ángulo que se cruce con las tangentes es el ángulo de escoliosis que yo tengo. Es la última vértebra en la que su tangente del borde inferior viaja hacia la concavidad y la tangente del borde superior viaja hacia la concavidad. Eso es lo que me permite definir exactamente el ángulo de Cops en una rotoescoliosis. Hay más índices, hay índices para rotación, hay índices que valoran la madurez, el grado de maduración de las crestas ilíacas, etc. Yo les traigo uno, ustedes pueden profundizar en el estudio, pero con este es muy sencillo definir la escoliosis dorsolumbar de nuestros pacientes y saber si lo estamos haciendo bien o lo estamos haciendo mal. ¿En qué sentido? Que si lo estamos haciendo mal, pues la escoliosis nunca va a mejorar y al contrario va a seguir empeorando. Hay otros índices, hay múltiples índices, creo que hay más de 8 o 10 índices que sirven más o menos para lo mismo. ¿Alguna otra duda, algo más que quieran comentar? Hola, Doc, buenas noches. A mí, yo tengo la duda de que dijo de los 18 cromosomas, que era lo del túnel del carpo, algo así, es que no Así entendí es. bien. Sí. Es que el genoma humano se ha estudiado, Julián. El genoma humano se va estudiando y eso forma parte de la genética. Y como todo se lleva y todo se investiga, se ha investigado y se ha definido que aquellas personas que tienen determinada alteración en el cromosoma número 18 son más propensos a padecer de síndrome del túnel del carpo. O sea, entonces eso me permite predecir, incluso hacer un estudio predictivo de las familias en las que el síndrome del túnel del carpo va a ser más frecuente, independientemente de las cuestiones de trabajo, laborales, de la utilización, etcétera, porque también tienes que tener el elemento desencadenante para que la enfermedad se manifieste.
Gracias. Gracias a ti. ¿Algo más? Bueno, jóvenes, si no hay más preguntas, son las 8:39, casi las 8:40. Yo creo que damos por terminada esta conferencia. Espero realmente de corazón que les haya servido, que les sirva para prepararse, les sirva para el examen y que les sirva para la vida diaria. Hay una pregunta más en el chat. A ver, ¿dónde está la pregunta? A ver, no la veo. Potenciales evocados. Ah, los potenciales evocados, claro que sí. Los potenciales evocados son estudios de neurofisiología. ¿Sí? Son visuales. Sientan al paciente, le ponen 2 electrodos en la cabeza, lo sientan frente a una pantalla y empiezan a transmitir impulsos luminosos que el nervio óptico va a captar. Esa captación de impulsos luminosos, pues entonces va a tener una respuesta a nivel de cerebro. O sonidos o estímulos a nivel de la piel con electrodos. Todo eso se va captando a nivel cerebral y se va leyendo la respuesta. Imagine usted que si tiene un trastorno auditivo, ¿cómo cree usted que estarían los potenciales evocados de audición? O un trastorno visual. Entonces nos permite definir el grado de ese tipo de lesión. ¿Algo más? ¿No? Qué Sí, bueno. yo, doctor, A me estoy ver, ay, levantando perdón. la mano. Soy yo de nuevo, No te discúlpeme. veo. Sí tengo algunas dudas que aterrizar. A ver, dime. Aprovechando que se ha tomado el tiempo para compartirnos este tema, quería preguntar en cuanto al ultrasonido, ¿con cuánto tiempo puede pasar después de que tenemos la lesión para poder realizar el ultrasonido? Es decir, la inflamación nos puede condicionar a no realizar algún estudio inmediatamente ¿Algún estudio de ultrasonido? de ultrasonido. O sea, te caes, te hiciste un esguince de tobillo aparentemente y quieres indicar un ultrasonido de tobillo para ver la lesión de los ligamentos. ¿A eso te No, refieres? es ¿No? que sí, pero no. O sea, A en ver. general de todos los estudios que nos mencionó, ¿hay alguna condicionante de tiempo o alguna condicionante para que tengamos que esperar para realizar dicho estudio? O sea, por ejemplo, en los Ah, no. bioquímicos, pues sí tienen sus especificaciones, pero hablando de resonancia magnética, ultrasonido y radiografía. No hay condicionantes. De hecho, una de las indicaciones de la tomografía axial computarizada es un estado de coma. Paciente que llega en coma y no sabemos qué tiene, le hacemos de inmediato un estudio para tratar de llegar a un diagnóstico. Pero en el ultrasonido igual podemos definir el proceso inflamatorio que tienen las lesiones. Yo quiero que recuerde que las lesiones pueden ser agudas y crónicas en función del tiempo de evolución. Y las lesiones agudas van a tener unas características ultrasónicas que van a diferir de las lesiones crónicas de ultrasonido, pero lo puedes hacer. Un proceso de cicatrización o los procesos de recuperación por fases inflamatorias, de regenerativa, de consolidación, esas fases las puedes estudiar por ultrasonido. Ok, doctor, pues muchas gracias por contestar mi duda. Gracias por su tiempo. Hay otra pregunta en el chat, Doc. A ver, buenas noches. Los potenciales evocados y la resonancia magnética. Ambos estudios son complementarios para el diagnóstico de esclerosis múltiple. ¿Cuál podría ser? El marcador biológico de excelencia para la esclerosis múltiple es la resonancia magnética. ¿Algo más? Carlos Manuel, ¿no? Todavía nuestra, gracias.
En el Jóvenes, examen donde va a tener dudas. bueno, qué bueno que no tienen dudas. Señal de que ya lo saben todo. Doctor, hay otra pregunta en el chat. A ver, otra más. Una pregunta, ¿el gabinete tenemos alguna certificación? Una pregunta, para que nosotros podamos pedir estudios de gabinete, ¿es necesario que tengamos alguna certificación? Sí, su título de licenciado en fisioterapia. Con eso es suficiente. Ustedes son licenciados en fisioterapia, por eso dieron estudios de gabinete, por eso estamos en esta conferencia. Lo que tienen es que conocerlo, tienen que dominarlo. Si no saben anatomía, no indiquen una radiografía, menos una resonancia. ¿Verdad? Pero si la saben, si saben estudiarla, si saben interpretarla, oye, ¿cuánto le van a ayudar al paciente? Buenas noches, doctor. Tengo una duda. A ver, ¿Cuáles serían los biomarcadores de mayor relevancia para cualquier tipo de cáncer? para cualquier tipo de cáncer, No. pero cuando me hablas de cualquier tipo de cáncer, si es de cáncer de próstata, el antígeno prostático. ¿Sí? Si es, por ejemplo, ¿no? O sea, va a depender del cáncer, de la ubicación Claro. de los tejidos, de la infiltración, de si es un tumor primario, un tumor metastásico, de dónde está, si es a nivel de cerebro, de estómago, si es a nivel de hueso. O sea, depende del cáncer o del tejido que tú vayas a estudiar. Por eso, en todos los estudios les dije, podemos estudiar procesos expansivos, tanto con radiografía, con TAC, con resonancia, es decir, con estudios de laboratorio clínico. ¿Por qué? Porque depende del cáncer. El cáncer no es más que un crecimiento acelerado de células que se tornan independientes y que afectan a nuestro organismo. Por lo tanto, hay cáncer de todo tipo, incluso las leucemias, los linfomas, y ahí no vamos a usar una radiografía, vamos a usar estudios de hematología, ¿verdad? Todo depende de lo que tú quieras estudiar. Enfócate dónde está la lesión, enfócate en lo que tú quieres ver en esa lesión, qué tú quieres corroborar, diagnosticar o darle seguimiento, e inmediatamente te va a llegar a la luz lo que tú puedes hacer y qué herramientas puedes utilizar. Sí, doctor, gracias. En eso de que no pueden pedir estudios de gabinete, pues yo no comparto esa opinión personalmente, ¿no? Amén de otros criterios. Si a mí me das la llave para abrir la casa, luego no me pidas que no la abra. Ustedes estudian una licenciatura, ustedes no son técnicos en fisioterapia, no son, yo los veo así, ¿no? Yo los veo como colegas. No son esas personas que llegan y van a poner 4 electrodos, 7 capas de parafina y le van a dar masaje con un vibrador al paciente. No, si nos estamos pidiendo que hagamos diagnóstico, si nos están pidiendo que incluso estudiemos farmacología, aunque no podamos recetar, porque eso sí no lo pueden hacer, pero sí tienen que conocer los medicamentos que están tomando sus pacientes por una serie de cuestiones y de hechos que son inherentes de esa información. Entonces es imposible que les digan que no pueden indicar una radiografía. Claro que la pueden indicar, un ultrasonido. Y si saben hacer y hacen una maestría en ultrasonido musculoesquelético, pues se van a volver expertos en ultrasonido musculoesquelético. La fisioterapia no es que sea una ciencia nueva, es que la fisioterapia siempre ha tenido sus controversias por falta de conocimiento. El programa de ustedes es un programa excelente. La UNAM les está dando las herramientas para que sean licenciados, para que sean profesionales del área de salud y formen parte del equipo médico. Cuando les digo formen parte del equipo médico, es que cuando se reúne el neurólogo a la cabecera de un paciente con una enfermedad vascular cerebral, con una hemorragia cerebral, y viene el internista y viene el radiólogo, tiene que ir el terapeuta. Pero cuando pongan una resonancia, cuando pongan una tomografía en el negatoscopio al lado del paciente, que ustedes sepan lo que está viendo, de qué se está hablando, sino qué hacen ahí, ¿verdad? Se excluyen ustedes mismos al desechar las herramientas que se les están dando.
Si no quieren que haga acupuntura, no me des cursos de acupuntura. Si no, voy a poner agujas en todas partes. ¿Cierto? Es más invasiva una punción seca que indicar una radiografía. ¿O no? Sí, profe. Pues entonces, si no podemos indicarlos, entonces, bueno, pues no sé qué va a pasar, pero yo por lo menos los indico, los mando, y si ustedes los hacen y llegan a mí como un paciente y me dicen, le hice un ultrasonido, mira cómo está roto el tendón del supraespinoso. Oye, felicidades, estoy hablando con un profesional calificado, certificado, que domina las herramientas de diagnóstico. ¿Algo más, jóvenes? Muchas gracias, doctor. Doctor, yo tengo una pregunta. A ver, ¿quién? No te veo. Cuevas Vázquez, dime. En la enfermedad de Parkinson, ¿qué biomarcador podemos indicar para ver los valores de la dopamina? Los valores de la dopamina se definen, cuando tú estudias Parkinson, ¿dónde está la lesión del Parkinson? Pues Nivel es de sustancia negra, ¿verdad? la sustancia negra, sí. Así es. Entonces, los niveles de dopamina disminuyen en sangre. Puedo indicar niveles de dopamina en sangre, pero además puedo hacer una resonancia magnética y ver cómo están esos núcleos. ¿Sí? Cómo está el núcleo estriado, cómo está la sustancia negra, y en función de sus características de degeneración, puedo yo definir la evolución del Parkinson. Todo se puede estudiar, todo se estudia, lo que hay es que saber lo que vemos. ¿Algo más? Muy buenas noches, doctor. Agradezco mucho su atención para poder ayudarnos a resolver todas las dudas que tenemos, y aprovecho para hacer una pregunta. Por ejemplo, si mi paciente hay una sospecha de esclerosis lateral amiotrófica, que es una lesión de una motoneurona, yo considero, por ejemplo, que el estudio de elección sería los potenciales evocados. ¿Hay algún otro estudio o es buena mi elección? Es buena tu elección, potenciales evocados. Ahora, ¿podemos estudiar el sistema neurológico con una resonancia magnética? Sí. Sí. Ok, muchísimas gracias. Quedan 8 minutos, ¿eh? Terminamos a las 9 en punto. ¿Nada y más? ¿Ya? Entonces, si todos ya hicieron silencio, ya se aburrieron, les doy las gracias. Muchas gracias, jóvenes, por compartir conmigo esta noche, y les deseo de todo corazón éxitos en su examen profesional y en su vida. Gracias, muy amables.